Saúl Canelo Álvarez estaba en la cima de su carrera. Acababa de defender exitosamente su título mundial por XA vez consecutiva, y su nombre resonaba en cada rincón del planeta donde se practicara el boxeo. Las ofertas millonarias llovían. Desde Las Vegas, los patrocinadores hacían fila para asociarse con él, y su rostro aparecía en portadas de revistas deportivas. Alrededor del mundo, era una tarde típica de entrenamientos en su gimnasio privado en Guadalajara. El lugar era una instalación de primera clase en pisos de madera perfectamente pulidos, equipos de última generación importados de Estados Unidos, y una atmósfera que respiraba profesionalismo en cada esquina. Canelo golpeaba el saco pesado, con la precisión mecánica que lo había convertido en leyenda, cuando su entrenador interrumpió la sesión. «Hay un niño afuera», dijo Eddie, su entrenador principal. «Lleva 3 días viniendo. Dice que quiere hablar contigo». Canelo frunció el ceño. No era inusual que fans jóvenes trataran de acercarse, pero generalmente había protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Su equipo de seguridad normalmente se encargaba de mantener distancia respetuosa entre él y los admiradores. «Niño, ¿qué edad tiene?» «No más de 12 años, diría yo. Está muy flaco, ropa gastada, pero tiene algo especial en los ojos». No acepta un no por respuesta. La curiosidad venció a Canelo. Se quitó los guantes y se dirigió hacia la entrada del gimnasio. Allí, sentado en el bordillo de la acera, estaba un niño pequeño y delgado, con ropa que claramente había visto mejores días. Sus zapatos tenían agujeros en las suelas, y su camiseta estaba decolorada por innumerables lavados. Lo que más llamó la atención de Canelo fueron los ojos del niño. Brillaban con una determinación que parecía demasiado madura para su edad. Cuando vio acercarse al campeón, se puso de pie inmediatamente, enderezando su pequeña espalda con dignidad. «Señor Canelo», preguntó con voz tímida pero firme. «Soy Diego Ni, he estado esperando para hablar con usted». «Hola, Diego», respondió Canelo, agachándose para estar a la altura del niño. «¿Qué puedo hacer por ti?» El niño respiró profundamente, como si se hubiera estado preparando para este momento durante mucho tiempo. «Quiero ser boxeador como usted. Mi papá dice que es imposible porque somos pobres, pero yo sé que puedo hacerlo. Solo necesito que alguien me enseñe». Canelo había escuchado esta petición miles de veces antes. Niños, adolescentes, incluso adultos, se acercaban constantemente con el mismo sueño. Normalmente su respuesta era amable pero definitiva. Había academias locales, programas municipales, lugares apropiados para comenzar. Pero algo en la manera en que Diego habló lo hizo pausar. No había desesperación en su voz ni súplica, solo una declaración simple y directa de sus intenciones, como si estuviera estableciendo un hecho incuestionable. «Diego, ¿dónde vives?» «En la colonia Santa Fe, señor Áñez». Es un lugar humilde. En Canelo conocía esa área. Era uno de los barrios más pobres de la ciudad, donde las oportunidades eran escasas y los sueños a menudo se desvanecían ante la realidad económica. Que un niño de ahí hubiera logrado llegar hasta su gimnasio ubicado en una zona completamente diferente de la ciudad hablaba de una determinación extraordinaria. «¿Cómo llegaste hasta aquí?» «Caminando, señor. Son como 3 horas, pero no me importa, he venido todos los días después de la escuela. 3 horas caminando todos los días». Después de un día completo de clase, Canelo sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no había experimentado en años de éxito y reconocimiento mundial. «¿Y tus padres saben que estás aquí?» «Mi mamá sí, a mi papá. Él no cree que sea posible. Dice que el boxeo es para gente con dinero, que nosotros debemos conformarnos con trabajos normales». La honestidad del niño era refrescante en un mundo donde Canelo estaba acostumbrado a que la gente le dijera solo lo que querían que escuchara. Diego no estaba tratando de manipularlo con una historia triste. Simplemente estaba estableciendo los hechos de su situación. «¿Has boxeado antes?» «Solo en mi imaginación, señor. Y he visto todas sus peleas en la televisión del vecino estudio». Sus movimientos. Canelo sonrió involuntariamente. La inocencia y seriedad del niño eran conmovedoras. «¿Estudias mis movimientos, Sir?» «Como cuando usted hace ese gancho de izquierda después de fingir con la derecha. Lo he practicado con mi sombra». Ahora Canelo estaba genuinamente intrigado. El niño había identificado una de sus combinaciones más características, algo que requería conocimiento real del deporte, no solo admiración casual. «Muéstrame», dijo Canelo. Diego se puso en posición de pelea, y aunque su forma estaba lejos de ser perfecta, había algo en su postura que sugería talento natural. Ejecutó la combinación que había mencionado, y aunque faltaba técnica y potencia, la secuencia era correcta. «Interesante», murmuró Canelo. «¿Quién te enseñó esa postura?» «Nadie, señor. Solo observé y traté de copiar». En ese momento, Canelo tomó una decisión que sorprendería al mundo del boxeo y cambiaría 2 vidas para siempre. No era una decisión calculada o estratégica. Era puramente instintiva.
impulsada por algo que había visto en los ojos del niño. Diego, ¿qué te parece si entrenamos juntos? El niño parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido correctamente las palabras. Señor, te propongo algo. Ven mañana después de la escuela. Entrenaremos juntos por un mes. Sí, después de ese tiempo demuestras que tienes lo necesario. Continuaremos. ¿Te parece justo? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Diego, pero mantuvo su compostura. ¿De verdad, señor Canelo? ¿No se está burlando de mí? Nunca me burlaría de alguien que camina 3 horas para perseguir sus sueños, respondió Canelo, con total seriedad, pero te advierto. Será duro. Más duro de lo que puedes imaginar. No me importa, señor, no estoy listo. Cuando Canelo regresó al gimnasio y anunció su decisión a su equipo, la reacción fue de shock absoluto. Eddie Su, entrenador, fue el primero en expresar sus preocupaciones. ¿Saúl está seguro de esto? No conocemos nada sobre este niño. Sus padres podrían demandarnos si se lastima. Los medios van a tener un día de campo con esta historia. Su manager Ricardo fue aún más directo. Esto es una terrible idea desde el punto de vista de relaciones públicas. Si el niño no tiene talento, vas a parecer condescendiente. Si se lastima, vas a parecer irresponsable. No veo cómo esto puede terminar bien. Pero Canelo había tomado su decisión, y cuando se determinaba sobre algo, raramente cambiaba de opinión. He visto algo en ese niño, dele una oportunidad. Las noticias se filtraron rápidamente a los medios locales, y la reacción fue mixta. Algunos columnistas deportivos elogiaron el gesto como un acto de generosidad y responsabilidad social. Otros lo criticaron como un truco publicitario mal calculado que inevitablemente terminaría en desilusión para el niño. Es cruel darle falsas esperanzas a un niño de esa clase social, escribió un periodista prominente. El boxeo profesional requiere recursos, conexiones y años de entrenamiento especializado. Canelo está estableciendo al niño para una caída dolorosa. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Los fanáticos de Canelo aplaudían su generosidad, mientras que los escépticos predecían un desastre mediático. Los memes y comentarios sarcásticos proliferaron, muchos cuestionando las verdaderas motivaciones detrás de la decisión. Pero al día siguiente, a las 4 de la tarde en punto, Diego apareció en la puerta del gimnasio. Llevaba la misma ropa del día anterior, pero había hecho un esfuerzo evidente por lucir lo más presentable posible. Canelo lo recibió personalmente y lo llevó a un área del gimnasio que había preparado especialmente para entrenamientos. Había bajado la intensidad del ambiente, quitando algunos de los equipos más intimidantes, y había preparado material apropiado para la edad y experiencia del niño. Antes de comenzar, dijo Canelo, necesito que entiendas algunas reglas. En primero, siempre vas a dar tu máximo esfuerzo. Segundo, nunca vas a mentirme sobre cómo te sientes o si algo te duele. Tercero, si tu rendimiento escolar baja, el entrenamiento se suspende. ¿Entendido? Sí, señor Canelo. Entendido perfectamente. La primera sesión fue básica: calentamiento, estiramientos y fundamentos de posición. Canelo observó cuidadosamente cada movimiento del niño, evaluando no solo su capacidad física, sino su capacidad de aprender y adaptarse. A lo que vio lo sorprendió. Diego tenía una coordinación natural impresionante para su edad. Más importante aún, tenía una concentración intensa que raramente veía en adultos. Cuando Canelo le mostraba un movimiento, el niño lo absorbía como una esponja, preguntando detalles específicos y practicando hasta que la ejecución mejorara. ¿Cómo se siente?, preguntó Canelo después de una hora de trabajo básico. ¿Cómo? Si hubiera estado esperando toda mi vida para esto, respondió Diego, sudoroso pero con los ojos brillando de emoción. Esa respuesta confirmó para Canelo que había tomado la decisión correcta. Este niño no estaba aquí por curiosidad o capricho. Estaba aquí porque genuinamente pertenecía aquí. Durante las siguientes semanas, el progreso de Diego fue notable. Su cuerpo pequeño y delgado comenzó a desarrollar la musculatura apropiada. Su coordinación mejoró exponencialmente y su comprensión de los fundamentos del boxeo se profundizó cada día. Pero lo que más impresionó a Canelo fue la disciplina del niño. Diego nunca llegaba tarde, nunca se quejaba de fatiga y nunca pedía descansos adicionales. Su hambre de aprender era insaciable. ¿Practicas en casa?, le preguntó Canelo una tarde. Cada noche repaso todo lo que me enseñó ese día. Mi hermana menor se ha vuelto mi sparring partner imaginario. Canelo rió, pero había admiración genuina en su expresión. ¿Tu familia apoya esto ahora? Mi mamá sí. Dice que nunca me había visto tan feliz a mi papá. Bueno, él dice que está bien mientras no descuide mis estudios. Las calificaciones de Diego no solo se mantuvieron, mejoraron. La disciplina que estaba aprendiendo en el gimnasio se transfería a todas las áreas de su vida. Sus maestros notaron mayor concentración, mejor actitud y un sentido de propósito que no habían visto antes. Después de 3 semanas, Canelo decidió invitar a algunos miembros de su equipo regular
a observar una sesión de entrenamiento de Diego. Quería validación externa de lo que él estaba viendo. La reacción fue unánime. El niño tenía talento natural extraordinario. Su velocidad de mano era impresionante para su edad. Su juego de piernas mostraba instinto natural, y su capacidad de absorber instrucciones técnicas era excepcional. Nunca he visto nada igual, admitió Eddie después de la sesión. Este niño tiene algo especial. Si continúa desarrollándose a este ritmo, no terminó la frase, pero todos entendieron la implicación. Diego no era solo un niño pobre con sueños grandes. Era un prospecto legítimo con potencial real. En la historia comenzó a atraer atención nacional cuando un periodista deportivo de Ciudad de México decidió investigar más profundamente. Vino al gimnasio esperando escribir una pieza curiosa sobre la caridad de un campeón, pero se encontró con una historia completamente diferente. Este niño no es un proyecto de caridad, escribió después de observar varias sesiones. Es un atleta genuino con habilidades que desafían su edad y experiencia. Canelo no está haciendo un favor. Está entrenando al futuro. El artículo se volvió viral instantáneamente. Medios internacionales comenzaron a solicitar entrevistas. Canelo recibió ofertas de documentalistas que querían filmar el proceso. De repente, la historia de Diego se había convertido en fenómeno global, pero toda esta tensión también trajo presión. Diego, que había estado entrenando en relativa tranquilidad, ahora tenía cámaras siguiendo sus movimientos y reporteros, haciendo preguntas sobre sus aspiraciones futuras. ¿Te molesta toda esta atención?, le preguntó Canelo una tarde después de que un equipo de televisión terminara de filmar. Un poco, admitió Diego. Pero usted me dijo que el boxeo no es solo lo que haces en el ring, sino también cómo manejas todo lo que viene con él. La sabiduría de esa respuesta, viniendo de un niño de 12 años, recordó a Canelo por qué había decidido apostar por él desde el principio. Después de 2 meses de entrenamiento, Canelo decidió que era tiempo de una demostración pública. No una pelea real, por supuesto, sino una exhibición técnica que mostrara el progreso de Diego ante una audiencia más amplia. El evento se organizó en el gimnasio, con invitación a medios locales, algunos miembros de la comunidad boxística y las familias de ambos protagonistas. Diego estaría demostrando técnicas básicas, combinaciones y trabajo de mitones con Canelo en la noche del evento. El pequeño gimnasio estaba lleno hasta el tope. Había cámaras de al menos 5 cadenas de televisión, reporteros de periódicos nacionales, y una audiencia que incluía desde otros boxeadores profesionales hasta vecinos de la colonia Santa Fe que habían logrado conseguir invitaciones a Diego. Apareció vestido con equipo nuevo que Canelo había mandado hacer especialmente para él, en shorts rojos con su nombre bordado, zapatos de boxeo que le quedaban perfectamente y guantes de tamaño apropiado para sus manos pequeñas. La transformación física era notable. El niño delgado y desnutrido que había aparecido por primera vez en el gimnasio había sido reemplazado por un atleta joven con musculatura definida, postura confiada y ojos que brillaban con conocimiento técnico. La demostración comenzó, con fundamentos básicos en posición, movimiento de pies y técnicas de defensa. Diego ejecutó cada elemento con precisión que impresionó incluso a los profesionales presentes. Luego vinieron las combinaciones. Canelo llamaba secuencias de golpes, y Diego las ejecutaba con velocidad y precisión crecientes. Jab, cross, gancho, uppercut. Cada golpe fluía naturalmente hacia el siguiente, pero el momento más impactante vino durante el trabajo de mitones. Canelo se puso los mitones y comenzó a trabajar con Diego en combinaciones avanzadas que requerían timing perfecto y coordinación ojo-mano excepcional. El niño no solo mantuvo el ritmo, comenzó a anticipar los patrones y a responder con contraataques creativos que no habían sido ensayados. Era como si hubiera desarrollado instintos de boxeo, que normalmente tomaban años en desarrollarse. A la audiencia observaba en silencio creciente. Lo que habían venido a ver como una curiosidad se había convertido en una demostración de talento genuino que desafiaba todas las expectativas. Cuando terminó la exhibición, la ovación fue espontánea y prolongada. Pero más importante que el aplauso fue la reacción de los profesionales presentes. Nunca he visto nada igual, comentó un entrenador veterano que había trabajado con múltiples campeones mundiales. Este niño tiene instintos que no se pueden enseñar. Un promotor prominente se acercó a Canelo después del evento. Si este niño continúa desarrollándose a este ritmo, podríamos estar viendo al futuro del boxeo mexicano. Pero para Canelo, el momento más significativo vino cuando vio a los padres de Diego. Su madre lloraba de orgullo. Y su padre, el mismo hombre que había dicho que el boxeo no era para gente pobre, tenía lágrimas en los ojos mientras abrazaba a su hijo. Tenía razón, le dijo el padre a Diego. Tenías razón sobre todo. La demostración marcó un punto de inflexión no solo en la carrera emergente de Diego, sino en la percepción pública de lo que era posible
Cuando el talento natural se combinaba con oportunidad y mentoring dedicado en ofertas comenzaron a llegar de academias prestigiosas, programas de desarrollo juvenil e incluso patrocinadores interesados en apoyar la educación y entrenamiento continuado de Diego. Pero Canelo estableció una condición no negociable: en cualquier acuerdo futuro, tenía que priorizar la educación del niño y su desarrollo como persona, no solo como atleta. He visto demasiados talentos jóvenes quemarse porque se enfocaron solo en el deporte, explicó en una entrevista. Diego va a ser exitoso en la vida, sea o no campeón de boxeo. Los meses siguientes trajeron cambios dramáticos para la familia de Diego. Con el apoyo de Canelo y varios patrocinadores que se habían interesado en la historia, pudieron mudarse a una casa mejor en un barrio más seguro. Diego recibió una beca completa para una escuela privada que podía acomodar su horario de entrenamiento, pero quizás el cambio más importante fue la transformación en la autoestima y visión del mundo del niño. Ya no era el niño pobre con sueños imposibles, era un atleta joven con futuro prometedor y las herramientas para alcanzar sus metas. ¿Cómo te sientes ahora?, le preguntó Canelo durante una sesión de entrenamiento 6 meses después de su primer encuentro. Me siento como si pudiera lograr cualquier cosa, respondió Diego. Pero también entiendo que esto es solo el comienzo. Esa respuesta demostró otra cualidad que había desarrollado: en humildad. A pesar de toda la tensión y éxito temprano, Diego mantenía los pies en la tierra y una perspectiva realista sobre el trabajo que aún quedaba por hacer. La historia de Diego comenzó a usarse como ejemplo en programas de desarrollo juvenil alrededor del mundo. Su transformación demostró que el talento podía existir en cualquier lugar y que a veces solo necesitaba la oportunidad correcta para florecer. Canelo estableció un programa formal en su gimnasio para identificar y desarrollar talentos jóvenes de comunidades desfavorecidas. Diego se convirtió en el embajador informal del programa, demostrando a otros niños que sus sueños no tenían que limitarse por sus circunstancias económicas. Si yo pude hacerlo, les decía a los nuevos participantes, cualquiera puede hacerlo. Solo necesitas estar dispuesto a trabajar más duro de lo que jamás has trabajado. El programa creció rápidamente, atrayendo apoyo de organizaciones deportivas internacionales y convirtiéndose en modelo para iniciativas similares en otros países. Para Canelo, la experiencia con Diego había sido transformadora también. Le había recordado por qué había comenzado a boxear originalmente, no por la fama o el dinero, sino por el amor puro al deporte y la satisfacción de superarse constantemente. Diego me enseñó tanto como yo le enseñé a él, reflexionó. En una entrevista años después, me recordó que el boxeo es sobre más que ganar peleas, es sobre construir carácter. La relación entre mentor y estudiante evolucionó gradualmente hacia algo más parecido a una asociación. Diego ya no era solo un niño aprendiendo de un campeón. Se había convertido en un atleta joven serio con sus propias ideas y contribuciones al proceso de entrenamiento. Su progreso técnico continuó siendo extraordinario. A los 14 años estaba sparring efectivamente con boxeadores amateur adultos. Su estilo había desarrollado características únicas que combinaban la técnica precisa que había aprendido de Canelo con instintos naturales que eran completamente suyos. A los expertos comenzaron a predecir que Diego podría estar listo para competir a nivel nacional en categorías juveniles dentro de un año. Era un progreso que normalmente tomaba muchos años más en atletas que habían comenzado con todas las ventajas. Pero quizás el aspecto más notable de la historia no era el éxito atlético de Diego, sino la forma en que había cambiado las percepciones sobre potencial humano y oportunidad. En su historia se había convertido en símbolo de esperanza para millones de niños en situaciones similares alrededor del mundo. Demostraba que el talento podía florecer en cualquier circunstancia y que a veces una sola oportunidad podía cambiar el curso completo de una vida. Cuando Canelo reflexionaba sobre la decisión que había tomado aquella tarde hace años, cuando decidió darle una oportunidad a un niño desconocido, sabía que había sido una de las mejores decisiones de su vida. No solo había ayudado a transformar la vida de Diego, Diego había transformado la suya también, recordándole el verdadero propósito de usar su plataforma para hacer una diferencia real en el mundo. La historia continuaba escribiéndose cada día, con cada entrenamiento, cada pequeña victoria y cada momento en que Diego demostraba que los sueños no tienen límites cuando se combinan con oportunidad, trabajo duro y la creencia de que todo es posible. ¿Funciona con todos los animales agresivos?, había preguntado a alguien una vez sobre otra historia de transformación, mirando hacia el futuro brillante que esperaba a Diego. Canelo sonrió y pensó: funciona con todos los que están listos para volver a creer en sí mismos. So Canelo.
Álvarez estaba en la cima de su carrera. Acababa de defender exitosamente su título mundial por 10 veces consecutiva, y su nombre resonaba en cada rincón del planeta donde se practicara el boxeo. Las ofertas millonarias llovían desde Las Vegas. Los patrocinadores hacían fila para asociarse con él, y su rostro aparecía en portadas de revistas deportivas. Alrededor del mundo en su vida era un torbellino constante de entrenamientos intensivos, conferencias de prensa, sesiones fotográficas y compromisos comerciales. Tenía casas en 3 países, una flota de autos de lujo y un equipo de asistentes que manejaba cada aspecto de su agenda. Era la definición misma del éxito en el deporte profesional, pero a pesar de todo este éxito material, Canelo había comenzado a sentir un vacío que no podía llenar con más victorias o más dinero. El boxeo se había vuelto mecánico, una rutina perfecta, pero sin alma. Extrañaba la pasión pura que había sentido cuando era joven y luchaba por establecerse. En el deporte era una tarde típica de entrenamientos en su gimnasio privado, en Guadalajara. El lugar era una instalación de primera clase en pisos de madera perfectamente pulidos importados de Alemania, equipos de última generación que costaban más que el salario anual de la mayoría de las personas, un sistema de aire acondicionado que mantenía la temperatura perfecta y una atmósfera que respiraba profesionalismo en cada esquina. El gimnasio estaba ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, rodeado de muros altos y sistemas de seguridad que mantenían alejados a los curiosos. Solo personas autorizadas podían ingresar, y cada visita tenía que ser programada con semanas de anticipación. Canelo golpeaba el saco pesado con la precisión mecánica que lo había convertido en leyenda. Sus movimientos eran perfectos, cada golpe calculado al milímetro, cada combinación ejecutada con una técnica que había sido refinada a través de décadas de práctica. Pero mientras su cuerpo se movía con perfección automática, su mente vagaba, buscando algo que había perdido en el camino hacia la cima. Su rutina diaria era invariable: el levantarse a las 5 de la mañana, desayuno controlado por nutricionistas, 3 horas de entrenamiento físico, 2 horas de trabajo técnico, sesiones de fisioterapia, reuniones con su equipo directivo y más entrenamiento en la tarde. Era una máquina perfectamente calibrada, diseñada para mantener su supremacía en el ring. Pero en medio de esta rutina perfecta, había momentos como este, cuando en la quietud entre golpes, se preguntaba si había perdido la esencia de lo que lo había enamorado del boxeo. Originalmente fue durante uno de estos momentos de reflexión que su entrenador interrumpió la sesión. Eddie Reynoso, el hombre que había guiado su carrera desde los primeros días, se acercó con una expresión ligeramente perpleja. «Hay un niño afuera», dijo Eddie, secándose el sudor de la frente. «Lleva 3 días viniendo. Dice que quiere hablar contigo». Canelo pausó su golpeo y frunció el ceño. No era inusual que fans jóvenes trataran de acercarse, pero generalmente había protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Su equipo de seguridad, compuesto por ex-militares profesionales, normalmente se encargaba de mantener una distancia respetuosa entre él y los admiradores. ¿Un niño? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo logró pasar la seguridad? No más de 12 años, diría Joan. No pasa la seguridad. Se queda afuera del portón principal. Está muy flaco, ropa gastada, pero tiene algo especial en los ojos. Los guardias han tratado de echarlo, pero regresa al día siguiente. No acepta un no por respuesta. La curiosidad venció a Canelo. En su mundo altamente controlado era raro encontrarse con algo genuinamente inesperado. Se quitó los guantes, se secó el sudor y se dirigió hacia la entrada del gimnasio. El contraste entre el interior del gimnasio y la calle era marcado. Adentro todo era lujo y perfección. Afuera, la realidad urbana de Guadalajara se manifestaba en toda su complejidad en tráfico, ruido, vendedores ambulantes y la mezcla de prosperidad y pobreza que caracterizaba la ciudad moderna. Allí, sentado en el bordillo de la acera, estaba un niño pequeño y delgado, con ropa que claramente había visto mejores días. Sus zapatos tenían agujeros en las suelas que habían sido parchados con cinta adhesiva. Su camiseta estaba decolorada por innumerables lavados, y sus pantalones le quedaban demasiado grandes, probablemente heredados de un hermano mayor. Pero lo que más llamó la atención de Canelo fueron los ojos del niño. Brillaban con una determinación que parecía demasiado madura para su edad, una intensidad que le recordó a su propia juventud cuando soñaba con convertirse en campeón mundial. No había súplica en esos ojos, ni desesperación, solo una convicción inquebrantable. Cuando vio acercarse al campeón, el niño se puso de pie inmediatamente, enderezando su pequeña espalda con una dignidad que contrastaba con su apariencia humilde. No había nerviosismo en sus movimientos, solo respeto y determinación. «Señor Canelo», preguntó con voz tímida pero firme. «Soy Diego Ramírez. He estado esperando para hablar con usted». «Hola, Diego», respondió Canelo, agachándose para estar a la altura del niño. La diferencia de estatus social era obvia,
pero había algo en la presencia del niño que comandaba respeto. ¿Qué puedo hacer por ti? El niño respiró profundamente, como si se hubiera estado preparando para este momento durante mucho tiempo. Su postura se enderezó aún más, y miró directamente a los ojos de Canelo con una honestidad que el campeón raramente experimentaba en su mundo de adultos calculadores. Quiero ser boxeador como usted, señor Canelo. Mi papá dice que es imposible porque somos pobres, que el boxeo es para gente con dinero y conexiones. Pero yo sé que puedo hacerlo. Solo necesito que alguien me enseñe, alguien que entienda lo que se necesita para ser campeón. Canelo había escuchado esta petición miles de veces antes en diferentes variaciones. Niños, adolescentes, incluso adultos, se acercaban constantemente con el mismo sueño. Normalmente, su respuesta era amable pero definitiva. Había academias locales, programas municipales gubernamentales, lugares apropiados para que los jóvenes comenzaran su journey en el boxeo. Su equipo de relaciones públicas había desarrollado respuestas estándar para estas situaciones. Había protocolos establecidos, donaciones organizadas y maneras apropiadas de manejar estas interacciones sin crear precedentes problemáticos. Pero algo en la manera en que Diego habló lo hizo pausar. No había desesperación dramática en su voz, ni súplica manipulativa, solo una declaración simple y directa de sus intenciones, como si estuviera estableciendo un hecho incuestionable del universo. Diego, ¿dónde vives exactamente? En la colonia Santa Fe, señor Enes. Es un lugar humilde, pero es mi hogar. Canelo conocía esa área íntimamente. Era uno de los barrios más pobres de la ciudad, donde las oportunidades económicas eran escasas y los sueños a menudo se desvanecían ante la realidad implacable de la supervivencia diaria. Las calles estaban sin pavimentar en muchas secciones. Las casas eran pequeñas y apretadas, y los servicios públicos eran inconsistentes en que un niño de ahí hubiera logrado llegar hasta su gimnasio, ubicado en una zona completamente diferente de la ciudad, separada no solo por distancia, sino por mundos económicos enteros. Hablaba de una determinación extraordinaria que iba más allá de la simple admiración por un ídolo deportivo. ¿Cómo llegaste hasta aquí, Diego? Camino. Señor, son como 3 horas desde mi casa, pero no me importa. He venido todos los días después de la escuela durante esta semana, 3 horas caminando, en cada dirección todos los días. Después de un día completo de clases en una escuela pública que probablemente carecía de recursos básicos, Canelo sintió algo moverse en su pecho. Una emoción que no había experimentado en años de éxito y reconocimiento mundial, en respeto genuino por el sacrificio de otra persona. ¿Y tus padres saben que estás aquí? No se preocupan por ti caminando estas distancias. Mi mamá sí sabe, señor Nella. Ella entiende mis sueños de mi papá. Él no cree que sea posible. Dice que el boxeo es para gente con dinero, que nosotros debemos conformarnos con trabajos normales, que es mejor ser realista que vivir en fantasías. La honestidad brutal del niño era refrescante en un mundo donde Canelo estaba acostumbrado a que la gente le dijera solo lo que querían que escuchara. Diego no estaba tratando de manipularlo con una historia diseñada para generar compasión. Simplemente estaba estableciendo los hechos de su situación con la claridad de alguien que había pensado profundamente sobre su realidad. ¿Has boxeado antes, Diego? ¿Has tenido algún entrenamiento formal? Solo en mi imaginación, señor. Y he visto todas sus peleas en la televisión del vecino cuando nos permite entrar. Estudio sus movimientos, trato de entender por qué hace lo que hace en cada momento. Canelo sonrió involuntariamente. La energía y seriedad del niño eran conmovedoras, pero había algo más profundo ahí. ¿Estudias mis movimientos? ¿Qué has observado? Cersei, como cuando usted hace ese gancho de izquierda después de fingir con la derecha, para que su oponente baje la guardia. Lo he practicado con mi sombra en el patio de mi casa. También he notado cómo usted siempre mantiene su guardia alta cuando se mueve hacia atrás, y cómo usa su jab no solo para golpear sino para medir distancia. Ahora Canelo estaba genuinamente intrigado. El niño había identificado no solo una sino varias de sus técnicas más características, detalles que requerían conocimiento real del deporte y comprensión táctica, no solo admiración casual de un fan. Muéstrame esa combinación, dijo Canelo, su interés profesional despertando en Diego. Se puso en posición de pelea sin vacilar. Su postura inicial estaba lejos de ser perfecta. Sus pies estaban demasiado juntos, su guardia demasiado baja, pero había algo en la forma en que distribuía su peso que sugería instinto natural. Ejecutó la combinación que había mencionado, y aunque faltaba técnica formal y potencia real, la secuencia era correcta. Más impresionante aún, había un ritmo natural en sus movimientos que no se podía enseñar. Interesante, murmuró Canelo, su mente de entrenador analizando cada aspecto de lo que había visto. ¿Quién te enseñó esa postura básica? Nadie. Señor, solo observé en la televisión y traté de copiar lo que veía. A veces practico durante horas,
imaginando que estoy en el ring con los grandes campeones. En ese momento, mientras observaba la determinación en los ojos del niño y recordaba su propia juventud llena de sueños similares, Canelo tomó una decisión que sorprendería al mundo del boxeo y cambiaría 2 vidas para siempre. No era una decisión calculada o estratégica, ni algo que hubiera sido aprobado por su equipo de asesores. Era puramente instintiva, impulsada por algo que había reconocido en el espíritu del niño. Diego, ¿qué te parece si entrenamos juntos? El niño parpadeó varias veces, como si las palabras hubieran sido pronunciadas en un idioma extranjero. Su boca se abrió ligeramente, pero no salieron sonidos, señor. Logró preguntar finalmente: propongo algo. Ven mañana después de la escuela. Entrenaremos juntos por un mes. Si después de ese tiempo demuestras que tienes lo necesario, no solo talento físico, sino la disciplina y dedicación que requiere este deporte, continuaremos. ¿Te parece justo? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Diego, pero luchó por mantener su compostura. Sus manos pequeñas se cerraron en puños, no de agresión, sino de emoción contenida. ¿De verdad, señor Canelo? ¿No se está burlando de mí? ¿No es una broma cruel? Nunca me burlaría de alguien que camina 3 horas todos los días para perseguir sus sueños, respondió Canelo con total seriedad, sorprendiéndose a sí mismo por la emoción en su propia voz. Pero te advierto, será duro, más duro de lo que puedes imaginar. El boxeo profesional no es solo golpear, es disciplina total, sacrificio constante y dolor que va más allá de lo físico. No me importa, señor. Estoy listo para cualquier cosa. He estado listo toda mi vida. Cuando Canelo regresó al gimnasio y anunció su decisión a su equipo, la reacción fue de shock absoluto, seguido por una cascada de objeciones prácticas y legales a Eddie, su entrenador principal y la persona que mejor lo conocía en el mundo del boxeo. Fue el primero en expresar sus preocupaciones con la franqueza que solo años de amistad permitían. Saúl, ¿estás completamente seguro de esto? No conocemos nada sobre este niño o su familia. Sus padres podrían demandarnos si se lastima, incluso si es un accidente menor. Los medios van a tener un día de campo con esta historia, y no necesariamente de manera positiva. Su manager, Ricardo Herrera, un hombre pragmático que había manejado su carrera desde los primeros días profesionales, fue aún más directo y específico en sus objeciones. Esto es una terrible idea desde múltiples puntos de vista, dijo con la urgencia de alguien que veía un desastre aproximándose. Desde relaciones públicas, si el niño no tiene talento real, vas a parecer condescendiente, como si estuvieras jugando con los sueños de un niño pobre. Si se lastima, vas a parecer irresponsable e imprudente. Si tiene éxito, van a decir que fue solo porque tuvo acceso a recursos que otros no tienen. No veo cómo esto puede terminar bien para tu imagen. Su abogado personal, quien había sido llamado de emergencia, añadió consideraciones legales. Necesitamos liberaciones de responsabilidad firmadas por los padres, seguro médico especializado, protocolos de seguridad específicos. Si este niño se lesiona seriamente, podríamos enfrentar demandas millonarias. Su director de Relaciones Públicas, una mujer eficiente que había manejado crisis mediáticas anteriores, expresó preocupaciones sobre el precedente que esto establecería. Si haces esto con un niño, van a venir cientos más. ¿Cómo vas a explicar por qué elegiste a este y no a otros? ¿Cómo vas a manejar las expectativas que esto crea? Pero Canelo había tomado su decisión, y cuando se determinaba sobre algo, raramente cambiaba de opinión. Era la misma determinación inflexible que lo había llevado a la cima del boxeo mundial. He visto algo en ese niño que ustedes no han visto, dijo con finality. No es solo otro fan con sueños. Hay algo especial ahí. Dale una oportunidad real. ¿Y si nos equivocamos?, insistió Ricardo. ¿Y si es solo un niño normal con fantasías grandiosas? Entonces habremos dado a un niño una experiencia que recordará toda su vida, y habremos perdido un mes de entrenamiento. No es el fin del mundo, pero su equipo sabía que había más que eso. Habían notado el cambio gradual en Canelo durante los últimos meses, una búsqueda de algo más profundo que las victorias y el dinero. Quizás este niño representaba una conexión con la pasión original que había impulsado su carrera. Las noticias se filtraron rápidamente a los medios locales, y la reacción inicial fue exactamente tan mixta como su equipo había predicho. Algunos columnistas deportivos elogiaron el gesto como un acto genuino de generosidad y responsabilidad social, un ejemplo de un campeón usando su plataforma para hacer una diferencia real. En un mundo donde los atletas profesionales a menudo se aíslan de sus comunidades, escribió un periodista respetado, Canelo está demostrando que el verdadero campeón no solo conquista en el ring, sino que eleva a otros. Pero otros fueron significativamente más críticos, cuestionando tanto las motivaciones
como las posibles consecuencias de la decisión. Es cruel darle falsas esperanzas a un niño de esa clase social, escribió un columnista prominente conocido por sus opiniones conservadoras sobre movilidad social. El boxeo profesional requiere recursos, conexiones, años de entrenamiento especializado desde temprana edad, y una infraestructura de apoyo que este niño simplemente no tiene. Canelo está estableciendo al niño para una caída dolorosa cuando la realidad inevitablemente aplaste sus sueños inflados. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas que reflejaban tensiones sociales más profundas. Los fanáticos de Canelo aplaudían su generosidad y veían la historia como inspiradora. Los escépticos predecían un desastre mediático y cuestionaban si esto era genuina filantropía o un truco publicitario. Mal calculado, los memes y comentarios sarcásticos proliferaron rápidamente, muchos cuestionando las verdaderas motivaciones detrás de la decisión. ¿Cuánto tiempo antes de que Canelo se canse de este proyecto y lo abandone? Preguntaban algunos. ¿Qué pasa cuando las cámaras se apaguen? Hashtags como Canelo Salvavidas y Unpublicitisten competían por atención en las plataformas sociales, cada uno representando visiones fundamentalmente diferentes de lo que significaba la situación. Pero al día siguiente, exactamente a las 4 de la tarde, Diego apareció en la puerta del gimnasio. Llevaba la misma ropa del día anterior, aparentemente era su mejor outfit, pero había hecho un esfuerzo evidente por lucir lo más presentable posible. Su cabello estaba cuidadosamente peinado. Sus zapatos habían sido limpiados hasta brillar, tanto como era posible con su estado deteriorado. Canelo lo recibió personalmente, algo que sorprendió al personal del gimnasio que estaba acostumbrado a protocolos más formales. Lo llevó a un área del gimnasio que había preparado especialmente para entrenamientos básicos, alejada de los equipos más intimidantes que podrían abrumar a un principiante, y en ese momento, mientras observaba los ojos brillantes del niño, llenos de determinación y gratitud, Canelo supo que no solo estaba cambiando la vida de Diego, sino que Diego estaba a punto de cambiar la suya para siempre en el fin.